amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompañan la nutrióloga Viviana Hernández y el chef Orlando Félix. Ambos han estado ya en nuestros programas y son apasionados de su oficio, que es la buena alimentación. Hemos escuchado, amigos, tantas veces la frase de somos lo que comemos, pero yo creo que hoy estamos más que nunca conscientes de eso. Y para conseguirlo debemos contar, por un lado, con una buena asesoría y por otra, una buena preparación. Y eso es difícil de juntar, porque una dieta saludable nos protege de muchísimas y distintas enfermedades y es fundamental para tener mayor calidad de vida. Viviana es médico de base, es especialista en nutrición y Orlando es una persona calificada dentro y fuera del país como un especialista en dieta ayurvédica y comida saludable. Vamos a iniciar este conversatorio hablando de la importancia de la desintoxicación para iniciar un régimen alimenticio y sus efectos. Bienvenido Orlando Félix, bienvenida Viviana Hernández a este programa Contexto. Bueno, Viviana, comencemos contigo. El chef, yo diría que el maestro, porque Orlando es un maestro en lo que hace, tiene varios programas de desintoxicación que son muy interesantes. Yo quisiera que tú nos hablaras sobre este efecto médico, o sea, el efecto que es producido cuando vamos a comenzar un régimen alimenticio y hacemos un plan de desintoxicación primero. ¿Cuál es el efecto? ¿Es mejor? ¿Debemos hacerlo así? ¿Es recomendado desde el punto de vista médico? Sí, primero que nada, gracias. Yo siempre te doy las gracias por brindar este espacio para educar a la población y en especial yo creo que en este programa particular para mí es muy especial porque aunque tú no lo sabes, el maestro acá me dio un mensaje especial hoy. Qué lindo. Así es, qué lindo. Que yo lo voy a compartir después con él en privado, pero fue así. Bueno. ¿Sabes qué sucede, Mónica? Que la medicina tradicional y la no tradicional, que es la medicina natural, tienen como cada uno sus digamos, sus vertientes o sus vértices. Y ciertamente las dos son maravillosas y son fabulosas. Y como que por mucho tiempo cada una ha trabajado con tanta fuerza y tanto ímpetu y tanto amor desde su punto de vista para ayudar a las personas, ¿cierto? Y quizás no con una mala intención, sino quizás para ayudar a las personas. Se ha hablado mucho de ciertas palabras, de ciertas, digamos, cosas que tienden a confundir más. Entonces, cuando uno habla de desintoxicación, a veces uno oye en la medicina tradicional, el cuerpo desintoxica solo, no necesitas nada para desintoxicar. Pero entonces, de repente, en la medicina natural, escuchas todo lo contrario. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que se crea como una confusión a las personas. ¿Por qué? Porque ciertamente la gente necesita como entender. O sea, porque ¿por dónde me voy? O sea, si yo quiero lo natural, pero entonces la medicina está mal, pero si no está mal, entonces realmente no hay partidos aquí. Porque tanto la medicina tradicional como la medicina natural están donde están porque vienen a ayudar al ser humano y fusionarlas de una manera como responsable inteligente es, yo creo, como que lo mejor que podemos hacer. Por eso este programa para mí es muy especial. Yo no sabía que el maestro era practicante de la medicina ayurveda, me estoy enterando ahora. Para mí yo venía a conversar con un chef, o sea que realmente... Que es un chef muy especial. Que es un chef muy especial, exactamente. Y por eso para mí es como que muy, muy especial el programa y por eso te doy las gracias por la invitación. Y creo que podemos empezar hablando de desintoxicación con esa introducción. Exactamente. Porque ciertamente sí el cuerpo tiene sus órganos que hacen la función fisiológica de desintoxicar.
Pero para que esa desintoxicación ocurra, ciertamente, él va a desintoxicar, ocurra lo que ocurra, porque si no, no morimos, o sea, no hay forma. Pero para que nuestro cuerpo desintoxique, lo podemos ayudar. Bien, o sea, nuestro organismo es como quien dice, como un carro. Entonces vamos a decir que si nuestro carro de aquí, vamos a viajar de aquí a Punta Cana, y antes de viajar le revisamos el aceite, le cambiamos el asunto, le revisamos los frenos, entonces vamos a llegar en más óptimas condiciones a Punta Cana que así no lo hacemos. Y eso es lo que viene a hacer el papel de la nutrición y a lo que hablamos de el famoso tema de la desintoxicación. Nuestro hígado, para desintoxicar, tiene varias fases y en esas fases utiliza nutrientes y esos nutrientes nosotros los obtenemos a través de la alimentación. Por eso es que cuando hablamos de nutrición y que desintoxicamos y lo demás y de la medicina natural y que implementamos estrategias a través de la dieta, a través de la nutrición, estamos hablando de eso. Y por eso es bonito compartir con personas que conocen las bases para explicar realmente desde ese punto de vista más profundo qué es lo que ocurre en el organismo, porque es para que las personas se entiendan, o sea, como que es mucho más profundo de lo que quizás uno suele ver o suele pensar. Es mucho más profundo, definitivamente. Y el maestro Orlando, Chef Orlando, ha tenido casos donde ha mejorado muchísimo la absorción de personas que han tenido, por ejemplo, problemas del sistema autoinmune, porque como hemos dicho ya en otras ocasiones, la alimentación y esas partículas que provocan inflamaciones pueden dejar de hacerlo si se tiene una comida adecuada, una alimentación adecuada. Y el chef tiene casos en que hay personas que incluso se han curado. Claro que esto depende si esto está comenzando y de muchísimos otros detalles que ahora mismo no vamos a dar. Pero no estamos diciendo que esto cura nada, sino que esto previene. Y yo creo que la prevención para nuestra calidad de vida es lo que debemos hacer. Entonces vamos a hablar, Orlando, tú tienes un programa de desintoxicación antes de comenzar lo que va a ser la dieta normal. Tú explícanos que tú no solamente eres un chef, sino que eres una persona que también preparas esos planes alimenticios, pero en el caso de Viviana, que es médico, además nutrióloga, ustedes pueden tener como una compenetración de ver que esto le puede faltar esto. Entonces por eso los he invitado junto al programa para que nos puedan hablar de todos estos efectos de lo que es la desintoxicación antes de empezar una dieta, Orlando. Sí, gracias por la invitación de nuevo. Y lo que acaba de decir la doctora es la base de lo que yo hago. La base es la nutrición y además la base debe ser la información científica, el estado en que se encuentra la persona y entonces si no hay una unidad entre lo que es la ciencia y lo que es los resultados por una alimentación sin ningún estudio, tú comes mucho y te engordas. Tú comes camarones y eres alérgico, ahí no hay que ir a la universidad, ni ser médico, ni ser nutricionista, ni ser nada de eso. Es un asunto práctico. Entonces, el programa de desintoxicación que yo propongo, lo propongo para cualquier caso donde la persona va a hacer un cambio o va a iniciar un estilo de vida nuevo. El cuerpo debe estar funcionando en la mejor condición posible para que dé resultado la implementación de la recomendación que se haga. Entonces, yo siempre digo, el programa que yo ofrezco es un programa que tiene un efecto antiinflamatorio por el contenido de lo que es, pero principalmente el cuidado del balance nutricional, que no hay absolutamente ningún riesgo de decaimiento, de anemia, de ningún tipo de esas cosas que usualmente pasan cuando usted va a un programa de desintoxicación y le dice que tiene que tomar sopa de tomate durante 5 días y después sopa de repollo y una serie de cosas que traen como consecuencia muchísimos desbalances, etcétera. Entonces,
El programa que yo ofrezco tiene un contenido que se basa primero en Ayurveda, en saber cuál es la constitución de la persona. Hay que saber si la persona es una cosa u otra. En Ayurveda es Vata, Pitta o Kapha. Eso significa que uno tiene una característica como que te gusta el frío y no te gusta el calor, que duermes mucho y no te despiertas temprano, fácil, que hablas resueltamente, que te enoja a menudo, que evita confrontaciones. Eso te enmarca en una condición que no es buena ni es mala, sino que es. Por ejemplo, Vata son aquellas personas que no aumentan de peso fácil y pierden peso fácil y generalmente sufren de mucho frío y además de eso sufren de muchas condiciones de gases, porque siempre tienen gases y entonces eso es muy frecuente. Por ejemplo, los Pitta son aquellos que siempre están peleando. Esa es una característica. No, yo no peleo, yo no peleo. Esa es una de las características principales. Entonces aumentan de peso fácil y pierden peso fácil. Yo pierdo Tú eres peso Pitta. fácil. No, yo soy el otro. El otro. Entonces esas son características. Y el primero no pelea. ¿Cómo es el No, primero? al contrario, tú son ves, esa soy gente yo. espiritual, etcétera. Entonces está lo que son Kapha, que dicen, yo con mencionar el agua engordo, pero no hay nadie que Vata solo, ni Pitta solo, ni Kapha solo. Uno es Vata, Pitta, Kapha, etcétera. Entonces eso hace que en el momento que uno hace la evaluación y ya tú determinas que la persona es, entonces tú vas a poner que una persona, por ejemplo, que es Vata, sin embargo, está muy gordo, tiene Kapha elevado. Entonces eso hace que, la experiencia que yo tengo, entonces hay unas recomendaciones. Entonces, ¿qué significa además eso? De que la persona puede hacer su vida diaria cómoda. Entonces, por eso, ahí son 5 suplementos que yo utilizo. Hay uno que es el que yo recomiendo, yo fui gerente de mercadeo de ellos en Estados Unidos en el 1993, imagínense. ¿De quién? Es el de Belisa, es un suplemento a base de los nutrientes, de la quinoa, del arroz integral, del maíz, y algunos otros, y algas marinas, pero de los nutrientes, no es de arroz integral, no es de maíz y no es de quinoa. Ajá. Entonces, eso es un suplemento que lo que hace es nutrir las células. Entonces esto yo le estoy diciendo porque son médicos que lo usan. Sí. Yo no hablo nada yo digo, yo no soy naturista, porque eso es una irresponsabilidad desde mi punto de vista. Porque yo le digo a una gente, si te da un infarto, coge para el médico, porque no de mí te va a morir. Te va a morir si te lleva de mí. Entonces lo que sucede es que debe ser una base guía de un médico. Ahora, la respuesta que yo tengo 30 años con este programa, que es un diseño que yo tengo con una combinación de 3 médicos famosos diferentes. Entonces, lo que se logra es, yo lo tengo, como les he dicho, yo lo tengo aquí. Por ejemplo, una gente con el colesterol en 380 hace la desintoxicación y al día 11 después está en 200. Y gente con azúcar en 450 y al terminar la azúcar en 110, en 108. Pero no se puede dejar el medicamento y sencillamente es saber la condición. Entonces, no hay ningún peligro ni riesgo de decaimiento. De hecho, la persona puede levantar pesas, puede correr, puede hacer de todo con la desintoxicación. Entonces, a base de frutas, al mediodía es una ensalada, es una sopa, y en la noche es una crema personalizada. Va a poner un solamente. Solamente, pero y no se muere uno del hambre. No, los suplementos, eso, mira, aquí, no era aquí, fue en el 23. Con Boruga lo hicimos y lo pesamos ahí, hicimos el proceso. Perdió 17 libras en los 10 días. Y además de eso, todos valores se hizo y todo eso. Y nunca se pudo comer 2 sopas. Porque es el contenido nutricional. Ahí es un asunto, porque esto es una base de médicos. Yo he trabajado
y trabajo después, ahorita le digo con quién yo trabajo. No lo voy a decir en el programa. No, lo que pasa es que yo no debo hacer, yo Sí, no debo sí, hacer. yo relajo. No, igual a la gente que, yo digo a quien yo le doy el servicio de comida, se llena el restaurante, pero eso no es la idea. No, entonces, lo que le quiero decir es que tiene que ser con base nutricional, científica, no con un fanatismo. Entonces, Claro. tiene que ser personalizado. Le voy a poner ejemplo. Yo tengo una que empieza hoy, y entonces la sopa es de vegetales, que tiene papa, tallota y auyama. Y las cremas son de maíz, de batata, de auyama, de zanahoria. Y entonces, cuando es una persona que es gorda, entonces es de brócoli, de coliflor, de espinaca. Sí. Entonces, sí. si la persona tiene diverticulitis, tiene que ser de vegetales. Si es dependiendo, entonces se personaliza. Entonces, el horario es muy importante, porque el horario, entonces, no hay ninguna posibilidad de ansiedad, ni de pico de hambre. Claro. Porque está estable con los suplementos. Entonces, yo le digo, porque yo tengo médicos que la hacen todos los años, porque es un asunto nutricional, no el fanatismo. Por eso yo no, a mí me conoce, yo soy de bajo perfil. A mí todo el mundo me dice, ¿cómo? ¿Y dónde estaba el chef? Yo tengo 13 años aquí y bueno, me van descubriendo. Porque la idea no es tener un grupo de gente que vayan si no se van a beneficiar. Entonces, la desintoxicación tiene que ser una persona que entienda que son 10 días a cuesta arriba, a comer fruta, una sopa y una crema y más nada. No hay derecho a café, ni a galletica, ni nada. ¿Y cómo se reparte? Por ejemplo, en el desayuno, ¿qué se come? No, el desayuno es fruta, Es solamente. fruta. En la mañana se comen fruta, siempre sin mezclarla. No es Por una la meriendita. No, lo que pasa es que no hay posibilidad de hambre. Yo tengo uno acá de 6, 7 de estatura y nada más se podía comer la ensalada y la sopa y la crema, porque es un asunto nutricional. Sí. Entonces hay un balance. Tú vas a tener que probarlo para Pero dar eso- fe. Yo voy a ir. Yo voy No, a lo que pasa es que cuando yo le pueda explicar, le digo, mira, esto se usa, por ejemplo, se usa la espirulina como merienda. La espirulina es alta concentración de proteína. Entonces, lo que hace es que estabiliza los niveles de azúcar. Estabiliza, se No toma. te va a dar hambre si te estabiliza los niveles de azúcar. Entonces, no hay hambre. Entonces, el cuerpo lo que hace es que está recibiendo nutrientes, no está recibiendo tóxicos, y entonces tiene la fortaleza con el aporte nutricional de liberar todos esos nutrientes que igual puede ser. Por ejemplo, hay personas que pierden 4 libras, hay personas que pierden, el promedio siempre es entre 8 y 12 libras. ¿Y si es una persona que no quiere perder libras? No, porque no depende de eso. Porque pierde también de toxina. Pero puede ser 2 libras, puede ser 4 libras, porque es una respuesta del cuerpo. Por eso el programa no es de pérdida de peso, No el es de programa pérdida es de de peso. desintoxicación. Sí. Entonces, no se pierde masa muscular. Le voy a decir una sola de las anécdotas. Cuando recién yo llegué, me llamaron no recuerdo, por ahí, por la Colombia. Entonces una señora me dice que quiere que su hija la haga tal cosa, y entonces ella hace la desintoxicación y después viene y me dice, yo la felicito, yo soy la doctora fulana de tal. ¡Wow! Es verdad que no se pierde masa muscular, es verdad que tal o cual cosa, porque es verdad, ¿entiendes? Entonces la persona si quiere hacer ejercicio, etcétera. Pero el fondo de lo que yo quiero llevar es de que tiene que ser con un sentido nutricional. No se puede hacer las cosas sin saber qué contenido tiene. Y ahora le pregunto yo, y le pregunto a Viviana, estas personas que hacen dieta y les da mucha hambre y toman pastillas para quitar el hambre. Pero escúchame, antes de eso. Entonces, cuando termina la desintoxicación, entonces... Claro, y entonces, entonces... ¿qué sigue? Sí, claro. Entonces, ahí es que está el asunto. Entonces, ¿qué resultado tuvimos? Sí, Orlando, pero por eso digo que tú no das pastillas para quitar el hambre, sino que tú suples. No, porque tu hábito alimenticio es que dice que tú tienes que comer los puntos de proteína
de los médicos. Sí, sí, Que claro, entonces tú claro. comes semilla, tú lo sustituyes claro. por espirulina, Sí. tú haces cosas, pero tiene que ser del médico. que Pero ser. entonces yo lo que me pregunto es, esta es una opción que me parece sumamente interesante, pero las personas lo que hacen es, yo gracias a Dios nunca en mi vida he probado una pastilla para rebajar o para quitar el hambre, pero yo veo que a mi alrededor la gente toma esto como Pero si fuera un déjame- alcacerse. Déjame dar la forma. Entonces, mira, todo lo que tú ves, el keto, todo funciona, pero eso no es un estilo de vida. Claro. Ah, exacto. Ahí es Entonces- que está el punto. Entonces la gente tiene que aprender. Y si tú no descubres por qué tú engordas, tú puedes venir donde mí y perder 100 y vuelve. Claro, y vuelve y la coge. Entonces es un asunto del hábito de entender qué sucede. Entonces ahí es que se pone cuesta arriba. Yo tengo montones de gente que se han establecido porque saben qué es lo que sucede. Entonces, cuando yo hablo en los programas, digo, a mí no me gusta ir a los programas porque la gente lo que dice, oye, porque yo no estoy hablando de lo que a ti te gusta, sino de lo que te conviene. Sí. Entonces tú tienes que aprender, porque yo lo he hecho conmigo. Si yo te enseñé una foto de lo que yo hice, yo duré 25 días desayunando con 2 panes tostados con aceite de oliva y sal marina. Al mediodía arroz y por la noche arroz. Y llegué a 40. ¿Cómo? Y en 8 días volví a 36. ¿Y por Y qué? en ¿Pero lo hiciste como 25 una días- prueba? Bueno, yo mismo, porque que yo igual yo subí a 200 libras y en 45 días yo estaba en 176. ¿Pero para qué hiciste eso? Porque yo soy así. Entonces yo al grupo allá, yo les digo, ¿ustedes quieren ver que eso funciona? Yo les voy a decir si funciona. Míralo ahí. Míralo ahí. Ese soy yo. Ay, Dios mío. Mira la fecha. ¿Qué le dio con eso? 28 ¿Pero de lo hiciste para probarlo? Sí, entonces después, eso fue el 28 de septiembre, entonces después te enseño. O sea, te conclusión, enseño. el arroz y el pan engordan. ¡Wow! No, No, el a ver. arroz y el pan, eso es lo que agrede, lo que tiene el efecto inflamatorio. Pero todo eso yo lo aprendí de la ciencia. ¿Entiendes? A ver, vamos Eh, o sea, estos temas son muy controversiales. Exacto. Sí. Ahí, exactamente. Porque y yo siempre hemos hablado de eso, Sí. o sea, como de los amarillismos, de uno extremar las cosas, y sobre todo porque si nosotros queremos ir a un bien mayor y ayudar al mayor, digo, es una opinión muy personal, Sí, sí. y queremos ayudar a la mayor cantidad de personas que se pueda, entonces hay que saber, primero para mí, cómo transmitir la información, individualizarla y saber cómo llevar a esa persona, aunque sepamos el punto que lo queremos llevar, como encaminarlo a ese punto. Entonces, las pastillas, los fármacos, todo esto, están ahí para algo. El uso desmesurado e irresponsable de esos fármacos es lo que no está bien. La mayoría de la gente ni va a los médicos. Entonces, eso es O lo sea, que no la está toman bien. por su cuenta, Ahora, incluso son pastillas que no se venden sin receta médica. Ahora- y yo tengo muchísima gente que se hace una recetica de un médico amigo, se la dan y se toma entonces eso por muchísimo eso es lo tiempo. que no está bien. Pero volvemos a la parte de que hay personas que Que la necesitan necesitan. fármaco. Puede haber personas que la necesiten. Ahora, quizás haya métodos que nosotros desconocemos porque los desconocemos, que en otros países sí lo conocen porque han desarrollado otro tipo de conocimientos médicos, como es la India, con la medicina ayurvédica, Sí. que quizás uno acá no lo sabe implementar porque no tenemos ese tipo de educación. No quiere decir que no exista, porque existe y ellos lo utilizan y lo han utilizado por milenios. Sí. Bien, entonces que lo ignoremos no quiere decir que no exista. Entonces, Y mira que en esas sociedades orientales no hay casi gordos. no, exacto, no, prácticamente no hay personas con obesidad. Exacto. No hay personas con obesidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero como que transmitir? Uno, buscar ayuda profesional, no satanizar de ninguno de los dos lados, ni de la parte
farmacológica, médica, científica, ni tampoco de la parte natural, porque de ambas se puede sacar lo mejor. Sí. ¿Por qué? Porque como él dijo, o sea, es un cambio en el estilo de vida. O sea, si tú tienes un método desarrollado que tiene tanto tiempo y que le ha funcionado a tantas personas, realmente es algo muy fabuloso. Claro. Y si ya una persona tuvo tanto, porque es impresionante como, diría yo, que en tan poco tiempo tan buenos resultados y como que ya empezó, que a veces es lo más difícil. Sí. O sea, si ya empezó y logró esa persona lograr tanta cosa positiva en tan poco tiempo, llevar eso a largo plazo es como que vamos a decir como el gap, como que justo es que hay que agarrar a la persona para tratar de que se mantenga en una alimentación saludable. Entonces, llevar a una alimentación saludable, no extremista, para mí como profesional es lo más importante, pero no extremista ¿en qué sentido? No es decirle a las personas, cómete lo que tú quieras. No, porque hace daño, porque él se tomó la foto. Lo hizo a propósito. Exacto. Porque él quería demostrar que era inflamatorio. Exacto. Y él lo hizo para demostrar, ok, es inflamatorio. Pero es también como decir, o sea, si tú la mayoría del tiempo comes bien, eso es lo que tú vas a obtener. No quiere decir que porque tú... Ok, voy a reformularlo, mejor dicho. Es que lo hagas conscientemente. Exacto. Si te comiste el pan que te ibas a comer... Ya no te vas a comer en la noche. Claro. Más allá, o sea, si te lo comiste, hazlo consciente en el efecto que te va a causar. Entonces, con conciencia. Me lo comí porque me gustó lo que quería y me va a inflamar. Bueno, me lo estoy comiendo con conciencia. Entonces ya... al otro, en la noche o lo que sea, como ibas, O quizá la o al próxima otro vez no día, me lo entonces como. yo continúo con mi estilo de vida saludable, porque es lo que mi cuerpo realmente necesita. Bien, entonces, porque en la vida real no es verdad tampoco que uno nunca en su vida va a volver a probar una sola cosa que lo vaya a... Pero ¿dónde está la mayoría de la balanza? Ahí es que está realmente como para mí, como qué es lo que realmente te hace efecto. Y lo que yo he visto de las personas es que mientras mejor tú te sientes, ya la balanza se va inclinando y menos Claro, y te tú vas quedando. te vas quedando porque Déjame menos decir tú algo vas... antes, Orlando. Yo creo que es muy importante esto de tratar de llevar el estilo de vida. Bueno, Viviana lo acaba de decir, cuando tú vas viendo que te sientes muy bien, te vas quedando del lado que te sientes bien. Y algo sobre los nutriólogos que recetan las pastillas. Como Viviana ha dicho, hay gente que le viene bien, que lo necesitan, aunque haya otras opciones, como la que propone el chef Orlando, que me encanta. Pero fíjense el peligro de estos planes nutricionales que se llevan con pastillas. Todo el que lo ha hecho a mi alrededor, porque los que no lo han hecho a mi alrededor no puedo hablar de ellos. Yo nunca he hecho uno, Dios gracias. De hecho, nunca he hecho una dieta, ahora estoy tratando de hacer uno. No para rebajar, que conste. Todas estas personas que la han hecho, que le han recetado pastillas para quitar el hambre, resulta que rebajan y después vuelven y aumentan. ¿Y qué pasa después que vuelven y aumentan? Que no vuelven donde el médico. No. Ellos mismos se recetan sus pastillas y su dieta. Entonces se hace un círculo vicioso de que ellos toman estas pastillas sin ningún análisis previo, sin saber cómo esto le afecta y se pueden enganchar y esto volverse incluso hasta una necesidad. Entonces creo que eso es peligroso porque el que hace esto guiado por un médico, como lo ha dicho Viviana, fantástico. Pero entonces, después ya no se enganche en eso y siga haciéndolo constantemente. Eso puede ser muy peligroso. Déjame dar varias cosas al mismo tiempo. La primera es, yo digo que la medicina, los medicamentos como tal, son los que han salvado la humanidad. Claro. Eso es, pero donde yo digo que llega el borde de la medicina es cuando se mal usa. Entonces, ahí es que viene el problema, y cuando se indica a la persona. Entonces, por ejemplo, el programa de desintoxicación, si usted está tomando un medicamento, tiene que continuar con su medicamento. La desintoxicación es vegetariana totalmente. Cuando termina, que fue donde me quedé, y ahora no tiene que ser vegetariano. Eso es bien Lo que importante. tiene que aprender, como alguien me dice,
el plátano maduro engorda. Digo, cómete un plátano maduro al día durante el mes, no comas más nada y te vas a morir de flaco. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tú te desayunas con pan, comes arroz y cenas con plátano maduro, entonces son los tres. Y la cantidad. Entonces, ¿a dónde está? Toda persona con una condición de salud, yo no lo trato a menos, porque yo yo tengo casos de médicos que me envían y me dicen, yo quiero que haga un menú, un programa basado en esto. Que usted me diga, yo quiero que tú me le pongas tanta caloría, yo tengo que, espero poder enseñarlo, quiero convertir en un libro, donde yo trabajé con un jovencito para hacerle 6 gramos de carbohidratos al mediodía, 14, en la mañana, 14 al mediodía y 6 por la noche. Y entonces todo está hecho basado del libro donde yo lo saqué, toda la cosa, a base de carne. Porque es una condición de diabetes tipo 1, o sea que inyectarlo antes, después. Y todavía, eso hace 13 años. Y su azúcar se mantiene entre 83 y 90 con ese programa, pero yo trabajaba con el médico de Estados Unidos. Entonces el asunto está en que no puede ser algo, un festival, sino que hay que respetar los medicamentos. Tiene que haber, lo primero es, supuestamente no, yo soy muy odioso, porque el que va, si no lo va a hacer, yo le digo que no. Todo el mundo dice, es que tú parece que no quieres que yo lo haga, pues yo le digo, mira, el programa de desintoxicación es cuesta arriba, es difícil de hacer porque son 10 días. 10 días comiendo camarones es difícil. Sí, claro. 10 días bebiendo ron no es difícil. Claro. 10 días comiendo vegetales también es difícil. Sí. Entonces, el asunto está en que la gente haga conciencia y lo implemente en conciencia. Si no, no funciona. Porque al terminar, entonces vamos a trabajar. Entonces, ir respetando, porque mi experiencia es en los puntos de que desayuna, no desayuna, merienda, no merienda, hace. Entonces ahí es que hay que buscar los puntos importantes para hacer la recomendación nutricional de lo que le conviene. Porque si tú tienes pico de hambre, entonces te comes un bizcocho o una dona. Entonces, y ahí es que está, es un asunto científico basado en lo que es la tradición de la India de 10.000 años, trabajando con la reacción que la gente no entiende. Lo dulce, come mucho dulce y tú vas a orinar mucho. Come salado y retiene. Entonces los sabores tienen una acción. Entonces de eso es que se trata, que es empírico, por decirlo así, que es una lectura, pero leído de los médicos. Muy interesante. Vámonos a la pausa y volvemos con Viviana y el chef Orlando hablando sobre nutrición. Nos acompañan el chef Orlando y Viviana Hernández, nutrióloga, y hablamos sobre desintoxicación y cómo tener una dieta balanceada. Yo creo que la inquietud de todo el que anda caminando y quiere estar en salud, es primero, por supuesto, estar en salud y después perder grasas y ganar músculos. ¿Cómo hacerlo? Y qué tan importante es el ejercicio físico, porque no solamente la dieta es la encargada de lograr esta parte. Viviana, ustedes como nutriólogos, ¿qué recomiendan? Por ejemplo, están los aeróbicos, están las pesas también, que para la masa muscular es fundamental, versus la alimentación, y también ahorita lo hablaremos con Orlando. Sí, hay un tipo de comida que no te da para nada, inclusive la piel se ve como celulitis. Háblanos de esto. Sí, lo más importante para ganar masa muscular, fundamental combinar ambas cosas, o sea, tanto la alimentación como la actividad física. Para la alimentación, el consumo de proteínas, que no necesariamente tiene que ser a base de origen animal. Perfectamente uno puede tener una alimentación vegetariana completa de proteínas y aumentar masa muscular. De hecho, hay atletas de alto rendimiento que son vegetarianos y veganos y tienen su excelente masa muscular. Y la parte de los ejercicios, que venimos ya a los ejercicios de resistencia,
de pesas, la mayoría de las personas como que tienden a hacer más ejercicio aeróbico, ejercicio aeróbico, correr, exacto, exactamente, donde se quema pero mucha grasa. para aumentar masa muscular, ciertamente sí, hay que hacer pesas, hay otros también es importante ejercicios. también, antes de seguir, es que una cosa es el ejercicio para ganar masa muscular y el otro para perder peso, pero el aeróbico, los cardiólogos, por ejemplo, dicen que es indispensable. Es que el ejercicio aeróbico sí o sí es súper importante y hay que superimportante. hacerlo, pero si nos queremos enfocar en masa muscular, sí hay que hacer ejercicios que te trabajen la masa, el músculo. Y una persona, por ejemplo... El yoga, el pilates, no Sí. necesariamente tiene que ser obligatoriamente pesas. Sí. Puede ser otro tipo de ejercicios que trabajen músculo. Sí, pero ¿y el que no hace nada de aeróbico tiene riesgo cardiovascular? Sí, puede tener riesgo cardiovascular, pero porque trabajan diferente. Bien, pero también el ser humano, el cuerpo humano, es un conjunto de cosas. O sea, una persona que se alimente bien, que haga yoga, que haga pilates o que haga pesas, aunque no haga aeróbico, igual va a tener menos riesgo, que mantenga una composición corporal saludable. Aunque no haga aeróbico, no necesariamente va a tener más riesgo cardiovascular que una que no. Entonces hay que como que cogerlo con pinza. No necesariamente Y tenemos es así. algunas estadísticas, por ejemplo, hablábamos ahorita de las personas de la India, de China, del Oriente, que tienen una alimentación mucho más balanceada, porque también incluyen mucho más vegetales y demás. ¿Hay estadísticas de que ellos tienen menos riesgo cardiovascular? No conozco las estadísticas de países como la India, pero sería interesante investigarlas. ¿Tú tienes alguna, Orlando? No, pero Tampoco. yo lo que te puedo decir es la respuesta que tú ves Sí. es lo que te dice qué están haciendo. Por ejemplo, tú ves qué pasa con los esquimales que no consumen muchos Sí, vegetales. sí. Entonces tienen una debilidad a nivel de la dentadura. ¿Qué Sí. pasa con los japoneses que comen muchas cosas crudas y tienen un efecto a nivel de cáncer de Mira, estómago? sí, ¿eh? Entonces cada cosa te dice... Y los chinos, por ejemplo, cuando yo fui a China hace muchísimos años, como más de 20 años, los taxistas generalmente no tenían dientes. Y fíjate que ellos no le dan a los niños leche, sino té. Entonces no tienen calcio. Sin embargo, en el Oriente no existe la menopausia, porque no beben leche. Entonces, de eso que se trata. Entonces, hay una serie de cosas que eso es lo que yo me he pasado. ¿Pero cómo la que no vida. existe la menopausia? No, porque uno de los efectos que supuestamente tiene que ver es con los lácteos, que tienen una influencia. Entonces, eso es los estudios que ellos tienen. Pero la cosa es que, como estábamos hablando, no son absolutas. Sí, no son No absolutos. son absolutas, son cosas que tienen una respuesta. Yo tengo historia de mucha gente, muchas personas que han dejado la metformina para la diabetes. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hacían era que comían más azúcar que la que su cuerpo puede manejar, y entonces es más cómodo tomarse una pastilla y seguir comiendo la Sí, cosa. claro, y entonces claro, te mantiene. claro. Entonces, Es cuestión de elección también. entonces, todo tiene que ser personalizado. Esa es mi No, y hay personas norte. hay personas que tienen el azúcar en el límite y saben que si siguen comiendo azúcar se van a convertir en diabéticas y prefieren tomarse la pastilla. Sí. O sea que Entonces, déjeme, por ejemplo, yo soy un seguidor de la ciencia, yo soy un seguidor de los conocimientos, yo soy un seguidor de las pruebas que están ahí. Entonces, ¿qué pasa con el consumo de proteína animal? A medida que uno cumple años, después de los 30, comienza a disminuirse la capacidad de los riñones para procesar la proteína. Eso no lo saqué yo, eso no me lo inventé yo, ni es un asunto vegetariano. Entonces, usted tiene que saber que si usted quiere meter masa muscular, y entonces tiene que hablar con el médico, no conmigo, porque ahí ya yo no le voy a decir, yo le puedo decir, tiene que hablar con el médico. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar desmesuradamente comiendo proteína para aumentar masa muscular y sin embargo tienes 55 años y entonces comienzan los dolores de espalda, entonces comienza que la pesa y comienza, entonces hay una situación. Entonces por eso yo insisto en lo que es la personalizar la alimentación. Yo puse el ejemplo que tuve contigo en el otro programa, de que la gente compra una mascota en 30,000 pesos
y entonces la lleva al veterinario y le dan comida de los primeros 3 meses y después le dan la comida del año y después le dan comida hasta los 5 años y después de adulto y no me le dé esto. Pero ellos están gordos, diabéticos y comen de todo. Desde que nacieron hasta que tienen la edad. Entonces yo tengo un libro escrito del 97, pero nunca lo he publicado. Y yo comienzo diciendo, tú naces y te dan leche materna, después te dan leche, ¿verdad?, para complementar, entonces después te dan habichuelitas, después te dan arroz, después te dan carnito, y después tú te encargas de beber romo, de comer mondongo, de que yo que gozo. Entonces cuando llega a los 40 ya yo no puedo comer arroz de noche. Entonces, si no aprendemos, entonces una mujer embarazada no puede comer lo mismo que una persona, porque uno tiene necesidades diferentes. Y entonces es que viene la nutrición, como nutrición que ya Orlando, por más maestro que sea, no puede involucrarse. No debo involucrarme porque ya es un asunto de manejo de la ciencia, de seguimiento, de cosas que yo lo puedo decir, pero yo no sé, como no he estudiado, que puede chocar con otra cosa. Claro. Y finalmente sobre eso, las personas que quieren perder peso y aumentan la masa muscular, es el error más grande, según yo. Porque si tú tienes mucha masa muscular, ¿cómo vas a perder peso? Pero ¿y si tienes mucha grasa también? Sí, pero la grasa, el método no tiene que ser necesariamente, tú puedes perder grasa sin necesariamente aumentar la masa muscular. Sí. Ahí sí voy a intervenir desde el punto de vista de la parte nutricional. O sea, cuando tú tienes una persona que, vamos a decir, que tiene poca masa muscular y mucha grasa, que puede ser un escenario. Vamos a poner varios escenarios. Sí. Vamos a poner el primer escenario, que es poca masa muscular y mucha grasa. Lo primero que se debe de hacer con ese paciente es que sí se debe primero aumentar la masa muscular. Porque bajar la masa, o sea, perder músculo. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad, porque va a hacer que su metabolismo disminuya. O sea que aunque tenga mucha, porque vamos a dividir el tratamiento de ese paciente en varias fases. No es que esté bien que tenga mucha grasa. Sabemos que hay que bajarla, pero la vamos a bajar después. Porque primero tengo que hacer que era lo aumente. contrario. No, porque porque puede ser que si tratando de que él pierda grasa, puede ser que pierda masa muscular. Entonces, si pierde masa muscular, entonces vamos a causar que ese paciente disminuya su metabolismo y va a ser peor. Entonces, cuando hagamos que ese paciente aumente músculo, pues entonces vamos a enfocarnos en perder grasa. Entonces ¿cómo aumenta músculo? ¿Haciendo ejercicio de pesa? Ejercicio y dieta para aumentar esa masa muscular. Entonces, eso es por otro lado. Pero ejercicio de pesa. Pero también la comida. Pero la comida, claro, porque tú puedes hacer muchísima pesa y si no ingieres la suficiente proteína y una alimentación adecuada, pues no estamos en nada. Entonces, si tener una adecuada masa muscular siempre va a convenir. Siempre. O sea, eso siempre va a ser bueno, independientemente de pierdas 3, 5, 10 libras, 15 libras. O sea, el músculo es un órgano indispensable para la salud. Bien, y eso es algo como que ya se sabe y hay que tratar como de cuidarlo, porque uno lo va perdiendo con los años y es un proceso como natural del ser humano. ¿Y cuáles son esos productos, esas comidas que aumentan la masa muscular? Y si realmente se aumenta con la alimentación, ¿realmente se aumenta? Es la proteína lo que va a hacer que, o sea, el consumo proteico ¿Cuáles adecuado. son los alimentos que son más altos en proteína? Si es de origen vegetariano, las legumbres, bien, en combinación con ciertos cereales, va a hacer que aumente esa masa muscular. Y ya si no llevas una alimentación vegetariana, bueno, pues las carnes, los huevos, el pescado, si no llevas una alimentación vegetariana. Entonces, yo iba a decir algo que, como comentando un poco lo que decía el chef, que uno como que me llama la atención, que uno dice la dieta del diabético, la dieta del no sé qué, y porque entonces tiene que ser la dieta, y si realmente te pones a ver, es que somos nosotros que deberíamos de comer. Claro, de esa manera. De una manera, o sea, claro.
o sea, ellos no están comiendo diferente. Nosotros somos los que deberíamos comer como ellos. Claro. Entonces, el mundo está como que un poco al revés referente a la alimentación. O sea, todos deberíamos comer así. Claro. O sea, la dieta no debería ser distinta para el que tiene una condición de salud. Porque no llegaríamos a tenerla posiblemente. No, es al revés. O sea, ellos no están mal. O sea, no, como que el menú tiene que ser distinto. Yo tengo, por ejemplo, a veces familias. No, que entonces el menú lo cocinan diferente para fulana o para fulano, pero es que la familia entera debería comer con fulano. Sí, deberían de aprovechar deberíamos todos esa comer ventaja supuesta para comer bien. Para comer bien. Entonces es un tema como que es social también, de cómo se ve como la alimentación en Yo creo que sentido la general. publicidad tiene mucho que ver. La publicidad, el mercadeo y el querer tener un estilo de vida cliché, que es lo que nos ponen esas cositas fritas, aunque eso está cambiando. Ahora, por ejemplo, con estas frituras con el air fryer, con todas estas cosas, yo creo que la gente se está concientizando. Pero es lo que dijo la doctora, lo que sucede es, si no hay conciencia, recuérdate de la frase que yo escribí, si tú no haces conciencia, claro, hasta que tú no hagas conciencia o te enfermes, tú no te vas a ocupar de la salud. Claro. Son dos formas que tú tienes de llegar. O haces conciencia y entiendes, o cuando te enfermes, entonces, no, tú no debes comer esto. No. Mientras tanto, a mí me gusta esto. Y la base es que a mí me gusta y no importa lo que pase. Yo le digo porque yo veo... Claro, y es que no se dan cuenta de lo que va a pasar. Piensan que no, a mi organismo no le va a pasar eso. Y es posible que no te pase, pero es posible también que te pase. Entonces vamos a hacerlo bien. Y algo también que nos saca mucho de nuestro deseo de comer bien es cuando vamos a un lugar y lo primero que te dan son cosas fritas. Porque si vas a un sitio, lo primero que te van a dar es un pastelito que es de harina y es frito. Y tú generalmente te lo comes. Voy a hacer una, como es el restaurante. En el restaurante yo le digo a la gente, mira, si usted no es vegetariano, usted no está interesado en su salud, no vaya a mi restaurante. No la va a pasar no bien. vaya, no, lo que sucede es que allá todo el mundo, yo trato de lo que yo estoy diciendo se cumpla. ¿Qué Claro. significa? Hay personas que comen mucho porque son grandes, porque tienen y les servimos mucho. Hay personas que comen muy poco, hay gente que no come arroz, hay gente que no come tal o cual cosa. Y esa es la base de la alimentación, no la mía, sino la base de la alimentación. Yo voy a cumplir 74 añitos y yo no sufro absolutamente de nada. Wow. No tomo pastillas para Wow. nada. ¿Pero por qué? No es porque yo soy mejor que nadie. Yo no soy Es por mejor la que comida. nadie. Es que yo me alimento en base a mi edad y a mi actividad. Y entonces eso hace que yo me mantenga un peso de 10 libras fluctuantes para Exacto. arriba y para abajo. Excepto si se come los 2 panes con sal. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué sucede? Que antes a mí no me gustaba esto, a mí no me gustaba ahora, a mí me conviene eso. Como digo, yo le aclaro. ¿Tú crees que a mí no me gusta la carne? Yo adoro la carne, pero no me la como. ¿Por qué? Porque hice conciencia y aprendí a cocinar. Entonces tengo tantos platos diferentes, deliciosos, que no tengo tiempo para pensar en la carne. Exacto, buenísimo. Entonces de eso se trata. Entonces el criterio es que la comida sea deliciosa, pero que sea personalizada, que sea que nadie está en un convento ni está preso. Y que yo Claro. no puedo comer esto, tú tienes una alimentación, pero tú sabes lo que usted dijo ahorita. Pero tú tienes que tener conciencia que yo me voy a envenenar, como digo yo. Exacto. Entonces tú te envenenas y ya. Conciencia y lo que Conscientemente. hablábamos ahorita también Sí. con Claudia. Claudia, que es como que ser coherente, porque, ok, yo quiero tener este objetivo o tener salud o alimentarme de cierta forma, pero no Haces quiero, todo lo contrario. pero no me gusta esto. Entonces, realmente como que es ser Y coherente. el gusto se educa, ¿eh? Claro, El gusto se 100%. educa. Y Eso es de verdad que hay personas que no les gusta y eso es entendible, pero entonces hay formas de, ok, pues si no me gusta, déjame ver cómo lo puedo probar, déjame yo ir, porque quizás es que yo no lo he probado, Claro, diferente. claro. Y de repente, como Vaya lo donde hacen el en chef casa, Orlando y pruebe a voy ver si donde le el chef gusta. Orlando, porque cuando viene a ver me gusta el plato, Sí, porque sí, allá lo sí. cocinan rico, yo Claro, nunca lo he y probado puedo aprender la receta. de Si esa el chef se la forma, da. si el chef se la da, el secreto. No, yo no tengo un secreto. Yo el que quiere le digo, yo lo voy a cocinar el jueves, ve, para que Ah, vea pero cómo qué yo lo hago. bien. Pero Mire, hay apertura mental. Entonces no es lo mismo cuando una persona tiene la apertura
a Claro. querer experimentar y saber, y bueno, voy a probar, bueno, y si no me gusta, pruebo de otra forma, a cuando una persona simplemente está cerrada. Cuando tú tienes una persona que está cerrada, bueno, uno trata como profesional, porque me ha pasado, bueno, vamos a hacerlo así, y a veces uno hace un plan nutricional que uno sabe que no, que quizás no es lo que, pero uno se lo dice, bueno, esto no es lo que tú necesitas, pero esto es lo que yo te puedo dar. ¿Por qué? Porque Si bueno, tú no aceptas lo otro. exactamente. Yo tenía un restaurante en Santiago que era con servilletas de tela y con mozo y con aire acondicionado. Y entonces había un papelito. Entonces cuando la gente decía, yo no quiero, entonces cuando terminaba, yo decía que sacaba el papelito y decía, yo no sabía que era tan... Yo no sabía que era así. Yo no como tofu, digo, pero pruébalo. Claro, exacto. Entonces, y tienes razón, porque yo digo que yo aprendí y me involucré en chef, porque yo comencé a ser vegetariano, y la comida vegetariana, donde quiera que yo iba, era malísima. Señores, se nos acabó el tiempo. Yo creo que podríamos sacar una moraleja, una enseñanza de este programa, y es que cuando dentro de su familia ocurre que alguien debuta con una condición, diabetes, hipertensión, lo que fuese, y tiene que dejar el azúcar, bajar la sal, dejar un alimento con harina, tómelo eso como de una señal positiva, como decía Viviana, de que todos deben de comer de forma saludable y no que esa persona es especial y ella es la que tiene que comer distinto. Yo creo que eso sería la mejor enseñanza de este programa. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias al chef Orlando, muchas gracias a Viviana Hernández por estar aquí compartiendo estas experiencias con nosotros. Y a usted le dejamos esa moraleja de tarea. Hasta la próxima, amigos. Gracias.